que vamos a hablar. Cada palabra que hablamos a través de este espacio es para enviar vida a través de la palabra a aquellos que posiblemente están sedientos, aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que necesitan una palabra de aceleración. Yo creo que este es uno de los medios que Dios está utilizando en este tiempo para que tu vida sea bendecida a través de la palabra. Así que, pastor, vamos a estar hablando acerca de este tema poderoso: fe en medio de la adversidad. ¿Qué tiene usted que decir, ministro? Sí, hay dos palabras aquí que hay que desarrollar y creo que tenemos una hora, ¿verdad?, para hablar de las mismas. Y es fe desde una perspectiva oriental, o sea, cómo Yeshua veía la fe, cómo los profetas veían la fe, y lo que es adversidad desde una perspectiva oriental. Y esto lo vamos a traer acá al occidente, a ver si en realidad nosotros tenemos fe o tenemos ilusión. En una ocasión tuve la oportunidad de predicar bajo el tema fe o ilusión. Son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, cuando hablamos de fe, tenemos que entender que hay 5 dimensiones para hablar de fe. 5 dimensiones. Y Abraham en un momento dado tuvo que caminar en esas 5 dimensiones. Isaac, Jacob. Y los apóstoles en un momento dado también vamos a observar que muchos de ellos su fe fue un poco variante. Entonces, cuando hablamos de fe, yo creo que usted va a leer ahora un texto bíblico, ¿verdad?, para basarnos en él, para así empezar a desarrollar este tema. Así es. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11, que es uno de los capítulos, ¿verdad?, que habla más abundante de la fe y donde vemos la esencia del mismo. Exactamente, aunque debemos resaltar para los teólogos que nos están escuchando, que han conocido y han entendido que el libro o la carta a los hebreos realmente es un midrash. En otras palabras, es una interpretación de algunos de los libros de la Torá, por ejemplo de Levítico, bien, y que cuando se habla aquí de fe, se está haciendo un comentario en sí de la misma. O sea que la palabra fe o la fe es mucho más profunda de lo que explica este capítulo, Hebreos capítulo 11. Dice, vamos a ver un poquitito hoy. Ok, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero leer este poco. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow, eso es muy poderoso, ministro, ya que, o sea, la certeza es pues la fe, la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como usted comenzar a creer algo que todavía usted no tiene en la mano, comenzar a entender como que lo tiene, empuñarlo, aún sin tenerlo. Eso es algo poderoso, trasciende más allá de lo que un humano puede entender. Es así. Y ahí entra la dimensión de la fe, lo cual es conocido como abitajón, que es esperanza, que para nosotros los occidentales es algo que nosotros esperamos en un futuro, pero para los hebreos es algo que ya tú tienes en las manos. O sea, ya tú tienes eso agarrado. Porque los hebreos, como hemos explicado en otras ocasiones, para ellos el concepto de futuro está detrás y el pasado está delante. En otras palabras, para ellos no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso es que el proverbista Salomón explica que no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, ¿qué es lo que ya fue? ¿Qué es lo que será lo que ya ha sido? O sea, para ellos no hay nada absolutamente nuevo debajo del sol. Entonces, conociendo a un Dios que para él, el futuro es historia, pues nada te debe mortificar. Cuando entramos en las dimensiones de la fe, entonces empezamos a caminar en dimensiones o en caminos que son totalmente profundos, pero que podemos entender. Claro, a través de lo que nosotros conocemos como fe, desde una perspectiva hebrea, que es la palabra emunah, la cual vamos a estar definiendo a continuación. Para los hebreos, fe no es simplemente creer. Cualquiera puede decir yo creo. La fe, de manera básica, implica 3 puntos: creer, obedecer y confiar. Primero creo, que es la palabra amín, de donde viene la palabra amén. La palabra amén, conforme al contexto hebreo, no significa que así sea, porque para ellos, cuando hablamos de que así sea, estamos en especie de duda. Dios te bendiga, amén. Que así sea. En el contexto hebreo, la palabra amén es un acrónimo que significa Adonai Melech Emun.
Adonai, el amo, el dueño, el Señor del universo, el que dirige el universo, el que controla el universo, es rey verdadero. Y el concepto de rey, conforme al contexto hebreo, es algo extraordinario. No es igual que en el contexto español. Y cuando decimos verdadero, emet, ahorita vamos a hablar de esa palabra, porque esta palabra hay que desarrollarla, porque hay personas que dicen, yo tengo fe verdadera. Entonces, la palabra verdad, conforme al contexto hebreo, es un axioma irrefutable. O sea, perdón, el que tiene fe entonces no puede ser variante en cuanto a lo que crees. No puede ser variante. Porque no. ese es el asunto, que hay mucha gente que dice, yo tengo fe, pero para una cosa y para otra no. O sea, cuando vienen las situaciones difíciles, donde ellos tienen que tener más fe, ahí es cuando más dudan y creen como que no, Dios no está pendiente a su clamor, creen como que ya se acabó todo y que realmente no hay una respuesta a lo que ellos han estado esperando. Conforme al contexto hebreo, y yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que saben mucha cultura hebrea y conocen esto, la fe tiene dimensiones, depende de la dimensión que tú estés operando. Hay una dimensión que es la emuná ketoná. Emuná ketoná es la fe pequeña, la fe que tú hoy está bien, mañana está mal. Es la fe que operó cuando el apóstol Pedro se iba a hundir en medio de la tempestad. Que Yeshua le dice, hombre de poca fe, hombre de emuná ketoná, hombre de fe pequeña, ¿por qué dudaste? Si en ese momento, cuando entramos o estamos operando en esa dimensión de esa fe, vienen dudas. Ahora, ¿cuál es la dimensión de la fe que produce milagro? ¿Cuál es la dimensión de la fe que te hace estar pleno, completo, seguro? Claro, vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la fe, como les dije, tiene dimensiones. Así como la alabanza tiene dimensiones, porque hay personas que hablan de adoración y piensan que simplemente levantar las manos, ya eso están adorando al Señor. No, la palabra adoración, una de ellas es abodá, que significa servicio, trabajo laborioso, o sea, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, eso es así. Y así mismo es la fe. La fe tiene dimensiones y vamos a ir hablando de cada una de ellas de manera detallada. Lo primero que vamos a empezar hablando es simplemente de la palabra emuná. Después vamos a pasar a lo que es la emuná gedolá, que es la fe grande, la fe que produce milagro, la fe que hace traer de lo inexistente a lo existente, la fe que te lleva ya a la palabra bará, cuando Dios dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó de la nada, pero la nada realmente no es que es nada, sino es la materia prima para el Eterno crear. Sé que cuando viene a ver, tú dices, yo no tengo nada en mi casa, pero de repente, cuando tú empleas la fe, entonces tú vas a ver abundancia. Wow. Bien, y hay un principio, que es que en ocasiones no es que no hay, es que tenemos los ojos cerrados para no ver la provisión. Perdón, porque decir como que Dios creó de la nada, o sea, Dios creó de la nada, sí. O sea, como es decir que Dios como que no tenía el material para hacerlo, o sea, estaba en sus manos, de la nada, porque no existía otro al principio que tuviera el material que Dios poseía, porque recuerden que Dios es el primero y el último, dice la Biblia. Entonces, estamos hablando de algo que estaba en la mano de Dios. Y entonces, al él tenerlo en sus manos, entonces, de esa, utiliza el término de esa nada, entonces hace lo que él tenía en su proyecto. Porque recuerden que Dios hizo todo como él pensó, como él lo quiso. O sea, no fue algo como que... porque hay gente que tiene la teoría de que todo ocurre a través del Big Bang y se produjo todo. No es así, de que de la gran explosión. Eso es como decir que todo ocurrió así por sí misma, así sin darle lugar al creador, que realmente era quien tenía o tuvo los materiales para crear todo lo que hoy existe. Eso es muy poderoso. Ahí, exactamente, porque la palabra bará, cuando la analizamos desde el hebreo antiguo pictográfico, que fue el primer hebreo que se empezó a utilizar para escribir las Sagradas Escrituras, bará significa llenar, engordar. Entonces, ¿de qué el Eterno va a llenar? ¿De qué el Eterno va a engordar? Bueno, simple y sencillo. Aparecen 10 dichos en el libro de Génesis, y a través de esos 10 dichos, entonces el Eterno empieza a llenar y a crear. El Eterno va a crear y va a llenar a través de su palabra. Por eso es que la palabra, para palabra, varga, el pleonasmo, es
Es la palabra dabar, que significa lo que estaba escondido en lo más profundo de Dios, y eso que estaba escondido en lo más profundo de Dios fue revelado, manifestado, y es capaz de introducirse en la vida de las personas, en la casa de las personas, y hacerle producir cambio. Por eso es que una casa llena de miseria, en un momento dado se declara la palabra y empiezan a haber provisiones al granel. Pero para esto hay que entender el principio que conectaba el cielo con la tierra en el desierto, y era la emuná. La fe, no que tenía el pueblo, sino que tenía un hombre. O sea que a través de la fe de un hombre, esa fe producía milagros. Esa fe producía, produjo el maná. En otras palabras, hizo que se descendiera el pan del cielo. ¿Y de dónde descendió el pan del cielo? Señores, para muchas personas el cielo está compuesto por 3 dimensiones. La Biblia habla de los cielos, y si habla de los cielos plural, de los cielos, se supone que son más de 3. El problema es que nosotros estamos haciendo un dogma por un verso bíblico fuera de contexto. Si es que usted me va a disculpar, pero cuando nosotros leemos la Biblia a profundidad, vemos que en la tercera dimensión es que el Eterno hace descender el maná de la tercera dimensión del cielo. Ahora, ¿qué había en la tercera dimensión del cielo? Si conocemos esta parte, si conocemos cómo se llamaba esta parte, y de esto habla el libro de los Salmos, el nombre, con nombre, y no tiene apellido porque no existían los apellidos en aquella época, pero si hubiese existido apellido, entonces también se le pone nombre y apellido. El lugar de donde salió el maná, conocido como Chejaquín. ¿Por qué Chejaquín? Porque es el lugar donde estaba la nube de Dios, la Chejiná, y desde ese lugar entonces también bajó la Chejiná. Entonces la Chejiná que habitaba encima del tabernáculo, ¿verdad? Esta nube que es parecida a las nubes cargadas de lluvia, que se llaman cúmulos. Pero hay un punto importante que usted debe saber esto. Esta nube permanecía ahí de manera permanente, no importaba la brisa que hubiese, líder. Sé que las nubes cargadas de agua se las lleva el viento, pero esta nube se mantuvo ahí porque por el peso de gloria. Entonces el viento representa la adversidad, el viento representa los espíritus contrarios, la oposición. O sea que cuando tú estás operando bajo la Chejiná, porque ya tú no vas a operar bajo la Chejiná, sino que ya la Chejiná, la nube de gloria va a estar dentro de ti. Entonces tú no te vas a mover por nada que venga, por ningún viento contrario te va a mover, porque tú vas a estar cimentado. Emuná, exactamente, una fe firme. Wow, excelente. Poderoso. Hay muchas situaciones donde, como le decía ahorita, la gente tiende a variar mucho en cuanto a si creer o no. Y hay otros que ciertamente conocemos, que ellos creen primero para ver. Sin embargo, lo que estamos hablando aquí es que la fe es tan importante en nuestra vida, que es capaz de crear, o sea, humanamente, porque ya existe. Inmediatamente tú creíste en tu corazón, que no tiene que ver ni siquiera con una confesión de tu boca, creer en tu corazón, ya eso provocó que en los cielos haya una respuesta, ya Dios tenga preparado lo que te va a entregar. Ahora bien, hay que creer en el corazón, porque la fe lo que va a crear, va a provocar que lo que tú has estado esperando por mucho tiempo, lo que tú desees, tú lo tengas en tus manos. Es imposible que tú puedas recibir alguna bendición de Dios, es imposible que tú puedas alcanzar algo que tú te has propuesto si no tiene el contenido de la fe. Yo creo que es importante, la fe es parte de la esencia de nuestra vida. Líder, hay 4 cosas que crean. Número 1, la fe. Número 2, la honra. Número 3, el miedo. Y número 4, los celos. Wow. La fe produce. Y la fe produce tanto que en un momento dado hay personas que llega un momento donde producen no solamente cosas literales, sino también entran a dimensiones espirituales a través de la fe. Pero vamos a profundizar acerca de esta palabra, pero yo quiero dejarle una palabra hoy que les embarace a ustedes. Santo. Que les preñe, que ustedes puedan decir, esta palabra provocó un avivar en mí. Y para esto quiero trasladarme al desierto. La palabra desierto en el hebreo es Bet Midbar. Bet Midbar. Bet, que significa casa, carpa, templo, tabernáculo. ¿Cómo es posible que en un desierto árido se está hablando de que es Bet Midbar?
tiene que ver con la raíz que es una casa, dando a entender que en medio del desierto, si Dios te introdujo en el desierto, ahí Dios te protege y Él es tu casa, ahí Él es tu carpa y Él es tu templo. Número 1. Entonces, en el desierto, en un lugar llamado Sin. Oye, cuando un predicador le echa mano a esto, dice sin zapatos, sin camisa, sin correa, sin comida, sin agua, sin nada en la nevera. Ok, perfecto, le luce, todo el mundo se prende en candela. Excelente. Pero cuando vamos al original, sin lo que significa es muladar, polvo, barro. Dios lleva al pueblo a un lugar donde el lugar es humilde, es sencillo, es simple, es un lugar de pobreza, para que el pueblo entienda que su sustento no depende de sus fuerzas, sino más bien depende del cielo. Ahí ellos no podían mirar hacia ningún lado, porque por donde quiera que veían, lo que veían era pobreza. Pero entonces miran al cielo y Hashem desde allá le manda el maná. La palabra maná viene de la raíz hebrea. La mayoría de las personas cuando hablan de maná dicen, ¿qué es esto? Conforme al hebreo profundo, a la raíz etimológica profunda de la palabra maná, lo que significa es lluvia con semilla, rocío con semilla. Cuando tú tienes emuná, el cielo te va a llover alimento. Por eso que dice que no retorna, así como la lluvia cae y riega la tierra y hace producir fruto, eso es profundo. O sea que esa lluvia no vino vacía, que va a pasar, sino que trajo semillas. Trajo maná, rocío con semillas, ministro. Gloria. Y esto es tan fuerte que la palabra maná, oiga esto, está conectada a la palabra emuná, que es fe. O sea, para yo conseguir el maná, yo tengo que tener emuná. Sin emuná, yo no voy a conseguir el maná. Es que el cielo te va a dar el maná cuando tú tengas emuná. Pero tú tienes que conocer las dimensiones de la palabra emuná. Para los que se están conectando ahora, emuná es fe. Pero la palabra fe viene de la primera raíz, que es representa la Aleph, que representa a Yeshua. Eso implica que cuando tú tienes fe, tú tienes a Yeshua dentro de ti. La segunda raíz es la Men, que representa la palabra. Cuando tú tienes emuná, la palabra de Dios está dentro de ti. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Cuando tú tienes emuná, la nun, que es una semilla, entonces esa semillita, que es como especie de un pole, un esperma, será en el hebreo, es como esta semillita que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la segunda raíz es un hombre con las manos levantadas, dando a entender que tú vas a salir corriendo, diciendo yo soy un hombre victorioso, que es la palabra nesaj en hebreo, que es una de las cualidades emotivas, motoras que Dios colocó dentro de ti. O sea, cuando tú ves a un hombre derrotado por lo que está pasando, porque estamos hablando fe en medio de la adversidad. Cuando tú ves a un hombre que está derrotado, es porque la adversidad le ha sacado ese atributo que es innato dentro de él, que vino de fábrica dentro de él. Ahora, para despertar esa parte emotiva, o esa parte de Nesaj, que es victoria, entonces para eso se necesita la chispa divina que viene a través de la palabra. Bien, por eso es que hay personas que nunca consiguen esa fe. Sí, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Por la palabra. O sea que es importante recibir, o sea, decíamos que tú tienes fe, es innato en ti, porque hay una porción de fe, aunque sea pequeña, porque hay, mire, yo he escuchado gente que no conocen de Dios, sin converso, que tienen una fe que muchos cristianos deberíamos tener. De hecho, en los tiempos de Jesús se manifestó esto, gente que no eran judíos, gente que no tenían quizá la enseñanza de la ley que tenían los judíos, y sin embargo se acercaron a Jesús, como por ejemplo la mujer serofonicia, que se acerca a Jesús para que Jesús sane a su hija, y Jesús la ofende con una palabra, le dice, ¿acaso es lícito dar los panecillos a los perros? Óigame, le dice la mujer, ¿acaso los perros no comen aún de la migaja que cae de la mesa? Y Jesús dijo, de cierto os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe, al igual que el centurión. O sea, hay gente que posiblemente no tienen el conocimiento de la palabra que nosotros tenemos, pero tienen una fe, mi hermano, increíble. Exactamente, es porque la fe viene por el oír. Esa mujer, Sirofenicia, había escuchado hablar la fama de Jesús, claro. Exactamente. Y había creído
Perfecto. Es que la fe viene por el oír. La fe no viene por una erudición de la Torá. Tú puedes tener el conocimiento de la Torá, pero probablemente eso no sea ni siquiera conocimiento, es información. Entonces esta mujer estaba segura. Y oye lo que dice, pero esta mujer, hablando de perrillos en el siglo I, es una alusión a gentiles. Pero cuando habla de migajas que caen de las mesas de sus amos, está haciendo referencia a perros, literalmente, que se colocaban debajo de la mesa a esperar lo de que los caiga. amos, a esperar que caiga la migaja, porque una migaja no era un pedazo pequeño, era lo que usaban los hebreos como servilleta para limpiarse la boca al momento de comer, y esa migaja ellos la tiraban. Era de lo que deseaba comer Lázaro. Ya usted ve la muestra, como decimos nosotros aquí en Santo Domingo. Gloria a Dios. Así que por eso es importante, hermano, que nos está viendo ahora mismo a través de este espacio, que tenga fe, porque es la única salida segura para cualquier circunstancia. Señores, a veces lo hemos vivido nosotros como seres humanos, a veces nuestros esfuerzos no bastan para tú lograr lo que tú anhelas en tu corazón. Hay muchas cosas que uno anhela y usted espera eso fervientemente. Y usted dice, pero oye, ¿por qué la cosa es tan difícil? ¿Por qué me ha venido tanta prueba, tanta batalla? Y a veces, como yo he dicho, que a veces tú oras para que se detenga la lluvia y comienza a llover más. Y tú quizás dirás, no, fue que Dios no me escuchó, o mi fe no tuvo el suficiente poder como para que se cumpla lo que yo dije. No, es que la fe probada, y esa es la parte que yo quiero que entremos ahora, la parte donde la fe es probada, que va a ser todo contrario a lo que tú estás diciendo o estás creyendo, pero sin embargo son circunstancias que vienen como levantándose con el objetivo de que tú dejes de creer, para que una vez tú dejes de creer, no Dios, porque ya Dios inmediatamente, tú creíste en tu corazón, has recibido esto. Y recuerda lo que pasó con Daniel, que Daniel ora, hace una petición a Dios, pero hay una batalla. Hay una batalla antes de Daniel recibir, o sea, ya Dios había respondido, ya Dios había enviado la bendición. Pero ¿qué pasa? Habían príncipes, gobernadores en las regiones celestes, como fue el príncipe de Persia, que se opuso a lo que ya Dios había enviado. Quizás tú dirás, entonces los demonios, Satanás, tienen la autoridad o el poder para detener lo que Dios ha enviado. No, lo que pasa es que es un proceso de prueba, porque tiene que ver con una acción misma del que ha tenido la fe de que lo que ya ha pedido a Dios y Dios ha enviado se ha alcanzado. Porque la fe también te ayuda a alcanzar. O sea, Dios recibió tu clamor, tú creíste, ya Dios te envió lo que tú habías clamado, aquello por lo cual habías creído, pero también la fe nuevamente tiene que ser alzada para tú tomar, que entonces es donde se viene el principado y se opone y retiene la bendición. Pero ¿qué le dice el Señor a Daniel? Desde el primer día que clamaste, yo escuché el clamor y te envié tu bendición. Lo que pasa es que se me opuso el príncipe de Persia. Y usted está hablando algo ahí muy fuerte. ¿Por qué? Porque usted está hablando de un principado. Y hay personas que dicen, no, porque un principado no puede. Claro, depende de tu rango espiritual en la tierra. Entonces, antes de entrar a la dimensión de la fe, porque para llegar a la dimensión de la fe a través de la prueba, eso tiene un nombre. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, la fe que tenía la mujer sirofenicia, cuando Yeshua le dice, grande es tu fe, está hablando de emuná, gedolá, una fe extraordinaria. Esta es la fe que produce milagro. Bien, y por eso ustedes ven que hay muchas personas que no son cristianos, y en un momento dado, ellos van a una actividad, y ellos reciben su milagro, como el centurión, como la mujer del flujo de sangre. Sumamente importante aquí la mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer, conforme al contexto, tenía que estar fuera de Israel, porque era inmunda. Tenía flujo de sangre. Y la mujer, cuando tenía el periodo por 7 días, por 7 días, tenía que estar apartada de su esposo. Y no solamente esto, sino no solamente por 7 días, los primeros 7 días, sino
7 días. Después que también se detiene. Después que también se quitaba. 7 días más para purificarse. Para purificarse. Y si se encontraba alguna mancha, ¿verdad? Esa mujer todavía no podía estar con su esposo. Por eso es que de repente, y eso es muy importante, muy significativo y muy profundo también, porque inmediatamente el hombre se llegaba a la mujer en aquel entonces la mujer quedaba embarazada. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo llegaba el momento, si podríamos decir aquí, de la ovulación. Entonces eso es sumamente importante que entender. Y hay muchos misterios y principios en la Biblia muy profundos. Entonces quiero llegar a esta conclusión porque esta mujer no podía estar en medio de las personas. Esta mujer no le importó morir. La mujer dijo, no, yo voy a buscar mi milagro. ¿Por qué? Porque esta mujer había escuchado en la Biblia donde dice, a los que temen su nombre nacerá el sol de justicia trayendo salvación en sus alas. Pero cuando usted analiza y escribe o busca la palabra alas aquí, es la palabra marpé, que significa sanidad, o sea, no salvación. Entonces, cuando usted busca la palabra canaf aquí, o la otra palabra, realmente es la palabra manto. O sea, que hay dos raíces sumamente importantes. O sea, la palabra aquí lo que dice, para los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia trayendo sanidad en el borde de su manto. Esta mujer escuchó hablar de Yeshua y dije, no, este es el hombre del cual habla la palabra en el Antiguo Testamento. Yo voy a el consumador de la fe. Exactamente. Yo voy a tocar el borde de su manto. Y ahí mismo la mujer fue sana. Entonces, ¿cuál es el principio? Conocer la palabra. Y a través de ese conocimiento, entonces tú vas a llegar al nivel de fe. Si tú viste que la mujer sirofenicia alcanzó un milagro. Este señor, el señor del centurión, consiguió un milagro. La mujer del flujo de sangre consiguió un milagro. Ahora, ¿cómo voy a conseguir ese milagro? ¿Qué tipo de fe debo usar ahí? Emunah Gedolá. La palabra Gedolá viene de una raíz profunda. Viene de una raíz que tiene que ver también con la palabra, conforme al contexto etimológico, enriquecerte. Este es el nivel de fe que te va a enriquecer. Por eso hay personas que se acuestan pobres y de repente amanecen con ideas extraordinarias. Dicen, no, voy a hacer este proyecto. Tienen fe en el proyecto que están haciendo. Trabajan, se fajan y a los 4 o 5 meses dicen, ven acá, pero este hombre, ¿de dónde sacó tanto dinero? No, le enriqueció algo. Emunah Gedolá, la fe que produce. Ministro, yo quiero que usted me explique rápidamente, porque aquí hay una parte que muchas veces quizás es confusa para muchos que tienen fe, pero también para otros que quieren creer. Y yo creo que este es un ejemplo patente de aquel padre que llevó a Jesús, a su hijo, después de que los discípulos hicieron el intento de que su hijo sea sanado, ¿verdad? Porque tenía un espíritu que lo tiraba en un momento en las aguas, otro momento en el fuego. Y los discípulos, Jesús mismo lo dijo, por su falta de fe no pudieron echar fuera ese demonio que tenía ese muchacho. ¿Qué pasa con este? Que Jesús entonces le dice que porque no tiene fe, y él le dice, ayuda a mi credulidad. O sea, ¿qué pasó ahí con él? ¿Tenía fe o no tenía fe? Porque estamos diciendo que que todos tenemos una porción de fe, que hay una parte que también, si tú crees a la palabra, también eso te produce fe. ¿Qué pasó ahí en ese aspecto? Sí, hay diversas maneras de cómo operan los milagros. Hay milagros que operan bajo la gloria, hay milagros que operan bajo la unción y milagros que operan bajo la presencia del Señor. En este momento aquí, Yeshua no tenía que ver si él tuviera fe o no, porque Yeshua en ese momento andaba bajo una dimensión de gloria. O sea, todo lo que Yeshua desataba por su boca simplemente iba a suceder. Él podía dudar, pero en ese momento él dio el primer paso. Y al dar el primer paso, entonces en ese mismo momento el Eterno empezó a operar en él. Es como que dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, yo sé que tú lo puedes hacer. O sea, no tenía el nivel de fe suficiente para alcanzar también, porque a veces aquí debemos entonces definir algo. Aquí tiene que ver también nivel de fe con nivel de problema. Exactamente. Él tenía emunah ketoná, una fe pequeña. Entonces, Yeshua no necesitaba que él tuviese emunah gedolá.
¿Por qué? Porque Yeshua era la misma gloria andante. Entonces llega un momento donde tú no necesitas que la persona tenga fe. Por eso es que en un momento dado hay personas que están... Tremendo, sí, hay personas que están es calladas. una dimensión allá. fuerte. Claro, hay personas que están calladas ahí y están diciendo, ¿me sana o no me sana? Olvídate. Cuando tú estás operando en ese momento, tú no te vas a mover. Aunque no quieras. Exactamente. Ay. Y tú no te vas a mover. Si Dios te movió, el hombre puede tener fe o no puede tener fe. Tú andas bajo la gloria. Esa dimensión, eso me hace como a mí y me encanta esa dimensión. Porque a veces hay personas que cuando de momento usted está en una actividad predicando, hablando la palabra, hay gente que se acerca y dice, que me ha pasado, que quizás saliendo un poco del contexto, pero dicen, ese no me va a tumbar a mí. O sea, como que ellos tienen el control de lo que pueda pasar ahí. Pero escuchando lo que usted dice de que cuando la gloria viene, aunque tú creas o no creas, lo que Dios diga o lo que se esté moviendo tiene que ver contigo. Depende de ti. Exactamente, no depende del ambiente. Depende de lo que tenga el que está hablando o el que está ahí que no cree. Depende de usted, porque usted en ese momento el ambiente va a estar condicionado a usted. En ese momento usted va a andar con la nube de gloria y la nube de gloria va a trastornar. O sea que aunque él no quiera creer, aunque esté dudando, aunque no anhele el milagro, porque hay gente que parece. Miren, en una ocasión yo vi un predicador que estaba hablando en una campaña de la palabra de Dios y al final le estaba ministrando. Y hubo alguien que él le estaba diciendo, levanta tu mano que recibe el milagro. Y él pudo ver en el espíritu que el hombre no quería ser sano, porque el estar en la condición de enfermedad que estaba, le estaba produciendo dinero al hombre y ese era su sustento. Y aunque él estaba ahí, realmente no anhelaba el milagro. Oh. Y el predicador lo que le dijo, no, está bien, vete, que tú no quieres ser sanado, tú quieres seguir pidiendo. Óigame, y él no conocía al hombre. O sea, hay mucha gente que realmente quizás... No, ya ahí es otra cosa, porque allí hay un estado donde tú estás cautivo, tú estás preso, entonces tú no quieres salir de ahí. Pero cuando usted puede decir, oye, pero yo no crea que me puede sanar, pero yo tengo tengo la esperanza. Entonces, ya ahí es diferente. Y ahí el mismo Eterno puede hacer la obra. Ahora, cuando usted está inmerso o dentro de algo y usted no quiere salir de ahí, ya usted... pero si usted al menos da el primer paso, ahí sí, usted puede hacer que no tenga el nivel de fe de la mujer sirofenicia o no tenga el nivel de fe de la mujer del flujo de sangre, pero Dios puede operar en este pasaba algo también, ministro, en los tiempos de Jesús. O sea, que cuando alguien iba a Jesús para recibir un milagro o quizá para escuchar sus enseñanzas, inmediatamente habían ciertas amenazas y una de ellas, que para muchos era chocante, era que eran expulsados de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente que de momento iban donde Jesús, exponiéndose a todo, que lo expulsaran de la sinagoga, a que quizás fueran rechazados por el pueblo? Inmediatamente ellos veían una respuesta de milagro en su vida. Claro. O sea, yo creo que el hecho de ellos acercarse a Jesús teniendo tantas situaciones adversas que le puedan acontecer, eso era como tener una fe grande, porque usted está exponiendo todo por causa de él. Que pasa con muchas personas también a veces, que ellos no reciben la respuesta de Dios, no reciben quizás el milagro que esperan, porque ellos no están dispuestos a dejar cosas por causa del Señor. Lo que pasa es, ministro, que hay personas que están cerrados completamente. Entonces, dentro de tu alma, si tu alma está totalmente cerrada, entonces el Eterno no puede entrar. Bien, entonces tú tienes que hacer al menos una brechita. Pero esto no significa que sí, todo el tiempo tú tienes que tener esa dimensión de fe. Porque, por ejemplo, ¿qué fe puede tener un muerto? Claro. ¿Qué fe tenían los huesos de Eliseo? Sí, esto lo estoy hablando porque hay personas que no, que tú... O el hijo de la viuda de Naín. Exactamente, ¿qué fe tenía? Que también es otra cosa, ministro, que no... aquí vemos una fe que no tiene que ver directamente con el que tenía el problema, que era el que estaba muerto, ciertamente. Pero también me gustaría a mí que usted me explique acerca de esa fe que usted tiene y que a la vez provoca que otros que dependen de usted sean alcanzados por el poder de Dios. Bueno, ya ahí tú tienes que empezar a operar, no en tu fe directamente, sino en la gloria de Dios, manifestando lo que es la Shejinah de Dios en la tierra. Lo mismo que cuando Pedro caminaba por que al menos su sombra, ¿verdad? Entonces los enfermos
recibían ese impacto de gloria y recibían sanidad. Bien, en ocasiones no tiene que ver directamente con esa fe, sino con una operación, tú operando o tú caminando en una operación tan sobrenatural que las cosas sean transformadas con tan solo tú tocarla. Y esto es importante porque realmente la promesa que hay para nosotros, los gentiles, al llegar a las manos del Eterno, porque para los hebreos hay 613 leyes, y ellos tienen que cumplir esas 613 leyes conforme al sacerdocio arónico. Entonces para nosotros son 7 leyes, que son las leyes noágidas, y dicen los hebreos que si tú cumples esas 7 leyes, la unción que va a caer sobre ti va a ser mayor que la de Elías, mayor que la de Moisés, mayor que la de todos los profetas del Antiguo Testamento. Declárame esas 7 leyes. Por eso es que Yeshua, ministro, sí, vamos a hablar un día de esas 7 leyes. Por eso es que Yeshua en una ocasión dice: en mi nombre vosotros haréis cosas mayores. ¿Y cómo es que en el nombre de Yeshua vamos a hacer cosas mayores? Está hablando de esto, pero la mayoría de las personas no pudieron entender. Por eso es que Eliseo, operando, hace mucho más milagros que Elías. Pero no es que Eliseo es mayor como profeta que Elías, porque Elías es el padre de los profetas. Amén, así es. Pero entonces Eliseo está haciendo mucho más. Está haciendo el doble. No, y entonces, recuerda lo que dice la Biblia, que es bueno que aclaremos eso, porque a veces, hay mucha gente que tiene fe, mucha gente que Dios lo usa, pero a veces también queremos pasar por encima lo que realmente Dios lo estableció como base, que fueron, ¿me entiendes? Por ejemplo, la Biblia dice que el alumno, el discípulo no es mayor a su maestro, sino cuando este perfeccionado viene a ser como su maestro. O sea, tiene que ver ahí con manifestación que te lleven quizá al nivel de tu maestro, pero eso no te hace ser más grande. Exactamente. Aunque operemos en dimensiones mayor que la que Yeshua si usted se fija, Eliseo era en cierto aspecto en lo que hacía era una réplica del mismo Elías. Porque Elías divide el Jordán, también él lo divide. O sea, lo que pasa es, ministro, que hay un misterio aquí. Es que Elías representa a Yeshua, que es levantado, y Eliseo representa a la iglesia, que es dejado. Ok. Wow, sí, profundo. Tremendo, sí. Eso sí. Es. Sí. Entonces, Eliseo, ¿verdad?, va a operar ahora con el manto de Elías, pero bajo una gloria mayor, como quien dice que la que porque estábamos hablando de épocas totalmente diferentes, y adquiere mucho más, se necesita mucho más la operación del Eterno en el tiempo de Elías, como ahora se necesita mucho más la operación del Eterno que en el tiempo de Yeshua. Sí, porque los tiempos, según los tiempos van cambiando, también hay más demanda. Hay más demanda, porque también recuerda que estamos peleando con huestes de maldad, que muchas veces son, así mismo como nosotros vemos la toma de posición de gobierno, ¿verdad? Cambio en ciertas estaciones que tienen que ver con el Estado, que se cambia de personal. Así mismo también hay cambios a nivel en lo espiritual. Recuerde que hay rangos. Si se envía un principado a hacer un trabajo y ese principado no cumple, pues ciertamente porque no tuvo la suficiente fuerza como para vencer sus oponentes, aquellos los cuales se le envió a hacer el trabajo, quizás descarriarlo, quizás que llevarlo, ¿verdad?, a la muerte para que se pierda, ese cambiado por otro principado que sí pueda hacer el trabajo. Hay un cambio de dimensiones espirituales. Aunque realmente los principados mayores son para naciones. Claro. Los espíritus, por ejemplo, los demonios que envían, por ejemplo, las huestes, que son los espíritus que pueden poseer o potestades que poseen los cuerpos, las potestades. Entonces ya en este momento las legiones que operan dentro de un cuerpo, que es un promedio de unos 5,000 a 6,000 demonios. Entonces, anteriormente veíamos al gadareno, pero ahora no solamente vamos a ver a un solo gadareno, son millones de gadarenos. Entonces, para esto, nosotros tenemos que estar bien equipados. Entonces, es importante que hayamos entrado esa parte, porque si hay unos de los principales oponentes que tienen que ver con con que tú no creas a través de la duda, tiene precisamente que ver con demonios. Exactamente. Porque son oponentes. A veces, sí. Mi hermano, realmente, mira el caso del mismo, no sé qué usted diría en ese caso,
Pero el mismo Juan el Bautista en un momento dudó y era un hombre de fe. O sea, entró en dimensiones Juan el Bautista. ¿usted me entiende? Por eso le digo que me gustaría que usted explique esa parte, porque hemos enseñado por mucho tiempo de que Juan el Bautista, cuando se encuentra apresado, manda a sus discípulos y dice, pregúntenle a él si él es el que había de venir. Pero él mismo en diferentes ocasiones dijo, este es el que yo, este es aquel el cual yo le anuncio, ¿verdad? Para el cual yo fui enviado para preparar el camino, del cual no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de su pie, y que su aventador está en su mano derecha. O sea, él mismo lo proclama en muchos momentos, pero entonces en el momento de adversidad viene, como hemos enseñado, y duda. ¿Qué pasa ahí? Para las personas occidentales él dudó por la falta en ocasiones de conocer la cultura en su profundidad, y eso es normal. Cualquier teólogo te dice que sí, que dudó, pero cuando vamos a la mentalidad rabínica no hubo duda. Yo tengo un mensaje allá en YouTube que no recomiéndolo ahí, porque en YouTube pueden buscarlo, donde dice Juan dudó. Entonces ahí explicamos por qué no dudó y qué fue lo que lo llevó a él a preguntar, porque ya habían llegado a aproximadamente 23 falsos mesías, y de manera rápida Juan en un momento dado vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pero para los rabinos, de manera breve, ustedes pueden buscar el mensaje en YouTube, él en un momento dado, Juan el Bautista tenía la mentalidad que iban a venir dos Mesías, el Mesías hijo de José, Ben Yosef, y Mesías Ben David. Entonces, lo que en este momento Juan quiere preguntarle a Yeshua, dime, ¿eres tú el que ha de venir en las dos facetas? Como Ben David, hijo de David, el Mesías guerrero, y Ben Yosef, que es el Mesías que va a sufrir. Entonces, a Yeshua le faltaba mostrarle a Juan algunos puntos que tenía que ver con las evidencias del Mesías en todas las dimensiones, los muertos. O sea, no hubo, porque no sé si fue que Juan no entró a la dimensión, porque yo lo voy a decir por mí mismo. A veces uno tiene cierta revelación que uno la va armando como rompecabezas, sí, que no es completa. Por ejemplo, quizás mencionaría aquí el caso de Eliseo, que en un momento va la mujer, la sumanita, y él le dice, veo que tenga aflicción, le dice al siervo, pero Dios no me ha declarado qué es lo que tiene realmente. Se podía ver el problema, pero no sabía realmente cuál era el asunto. Él estaba, conforme a lo que yo creo, yo tengo en mi mente que son dos que van a venir. Uno que es David, uno que es el Mesías guerrero, conforme al contexto rabínico, y otro que es el Mesías sufriente. Bien, ya yo sé que tú eres el Mesías sufriente, porque ya yo lo declaré y lo presenté como el Cordero de Dios. Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, conforme a Juan 1:29. Ya eso yo lo sé. Ahora, la otra dimensión que mencionan los rabinos, que durante muchos años venimos predicando, hablando de esa dimensión. ¿Eres tú? ¿En ti se cumplen esas dos dimensiones? Entonces Yeshua le dice sí. Porque Yeshua, si Juan hubiese dudado, le hubiese dicho como le dice a Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudar? Él no tenía... No, pero ahora la respuesta que él le dio, ministro, si usted se fija, es una respuesta muy confrontativa. Dile que los ciegos ven, los cojos andan y los muertos son resucitados. Porque eran 3 señales que tenía que traer el Mesías. Wow, 3 señales. Número 1, y dentro de esas 3 también podríamos añadir una cuarta. Y eso era lo que esperaban los rabinos en el siglo I, sanar un leproso, porque la lepra era un castigo divino y solamente por la mano de Dios podía ser curada. Nadie podía curar un leproso en la antigüedad. Entonces esa era una de las principales señales. Exactamente. Y ustedes van a decir, pero se curaban leprosos. No se curaban, se echaban fuera del campamento, y la manifestación divina o la providencia divina en un momento dado iba pasando la mano y ellos se iban curando, pero no era que un profeta llegaba. Entonces este profeta que inmediatamente le dice, quiero ser limpio, al instante. Wow. Sí. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Aprendiendo algo aquí de... No, es muy importante tocar esos puntos, ¿verdad? Yo creo que ahorita en el encabezado, cuando le ponga a este tema, voy a poner esa parte. ¿Dudó Juan el Bautista o no? Porque realmente son ciertos, a veces tabúes, a veces inquietudes que uno tiene, porque, o sea, decir un hombre que está anunciando al Hijo de Dios con tanta fe,
Y que ve el cielo que se abre. ¿Me entiendes? Y aparte de eso también un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. O sea que no estamos hablando de alguien que fue comisionado por otro hombre ungido, porque entendió que tenía el potencial, ni mucho menos, sino alguien que fue preparado desde el vientre o desde antes de la fundación del mundo, fue formado por Dios para este objetivo. Juan el Bautista no tuvo hijos. Juan el Bautista no vivía como nosotros en casa y vivir entre la multitud. Juan el Bautista vivía en los montes, comía uva y miel silvestre. O sea, estamos hablando de un hombre enteramente guardado para Dios, yo creo que con un chip especial de solamente hacer lo que tiene que ver con Dios. Entonces ver que él duda en ese momento. Fue buena la aclaración suya. Y que él escuchó la voz directamente de Dios. La voz, o sea, de él Dios. Nadie se lo dijo. Este mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, tiene... Entonces, no, varón, no hubo duda ahí. Bueno. No hubo ni cero duda. No hubo duda. Sí, sino que la mentalidad de ellos, y más que Juan tenía una mentalidad escénica, de los esenios, ¿verdad? Era una comunidad apartado al Qumran. De hecho, hay muchos que dicen que algunos dicen que Juan era esenio, porque habían diversos tipos de esenios. Si usted, la audiencia tiene que conocer esto, porque hay personas que se apuntan, no, los esenios, los que estaban al Qumran, habían diversos tipos de esenios, diversas comunidades con diferentes creencias. Entonces se dice que Juan viene con ese perfil de esenios. Y hay muchas cositas que realmente hay que aprender. De hecho, yo particularmente entiendo que la Biblia es un libro totalmente occidental y que no se aprende con un diccionario secular. He visto personas que dicen, voy a buscar la interpretación de este verso con un diccionario secular. Yo le aplaudo eso a usted, porque su léxico va a ser modificado, ampliado, pero realmente va a sacar la Biblia totalmente de contexto. Para conocer la Biblia hay que conocer arameísmos, hebraísmos, modismos, diversos tipos de modismos que se daban en aquella época. Por ejemplo, hablamos de fe, ¿verdad? Emuná, ¿verdad? Que es creer, obedecer y confiar. Pero hay emuná gedolá, que es fe grande. Existe abitajón, que es esperanza. Pero existe también bataj, que significa una casa rodeada con vallado. O sea que cuando tú tienes esa confianza, tu casa está rodeada con vallado. Y una casa rodeada con vallado, ministro, tú impenetrable. ¿Cómo crees que va a llegar el COVID, que va a llegar esto, va a llegar esto? Entonces, cuando cerramos toda esa brecha, todas esas puertas, y ponemos al Shaddai en la puerta, como lo ponían los hebreos. Wow, poderoso. Porque la mayoría de las personas dicen Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? El todopoderoso, el autosuficiente. Pero Shaddai significa Shaddai, Chin, de la palabra chomer, que significa guardar. Dalet, Dolot, que significa puerta. Yod, de donde viene la palabra Israel. Entonces el Shaddai significa el que guarda las puertas de Israel. Chomer, Dalot, Israel, el que guarda las puertas de Israel. Entonces él está guardando las puertas de aquel que es Israel. ¿Qué es Israel? ¿Israel es el pueblo? No, porque hay personas que ahora se quieren circuncidar para decir yo soy Israel. No tiene que circuncidarse. Israel significa el que lucha, vence y gobierna. Gloria a Dios. Bueno, ¿podríamos decir Baruch Hashem? Sí, claro. Esto es un tema muy poderoso. Yo creo que hemos dado algunos puntos aquí importantes que tú puedes quizás analizar, para que entiendas que la llave de todo, para abrir en el cielo, aquí utilizamos una llave literalmente de hierro, otras quizás sean plásticas, pero la llave que abre el cielo, que toca a Dios directamente, se llama la fe. Por eso es importante tener fe, y no importa la circunstancia donde tú te encuentres, porque es muy bueno tener fe cuando todo está bien. Oh, mi familia está bien, gloria a Dios, yo tengo fe de que seguirá bien. Yo tengo fe de que seguirá viendo más. Yo tengo fe de que Dios me va a seguir proveyendo, ok. Pero cuando no hay nada, ahí es que hay que tener fe. Cuando tú estás enfermo, cuando pienses como que todo se ha terminado, ahí es donde la fe se pone a prueba. Y tú mismo te das cuenta y te puedes decir a ti mismo, yo verdaderamente creo, verdaderamente en mí hay fe. Porque cuando todo pensaba
caerme encima y que mi vida se derrumbe. Yo creí, y como dice la Biblia en el libro de los Salmos, que este pobre clamó y Dios lo libró de todas sus angustias. Entonces, es importante, mi hermano. Disculpe que usted vuelva a repetir esa palabra. Este pobre clamó y Él lo libró de todas sus angustias. Y en la mentalidad del salmista, para él, una de las oraciones, hay 3 tipos de oraciones para los hebreos que son poderosísimas. La oración de Jacob, la oración de Moisés y la oración del pobre. Wow. Entonces, dicen que, o la oración de Jacob no, sino la oración del salmista David. Vamos a rectificar. La oración del salmista David, la oración de Moisés, cuando iba a abrir el mar rojo, y la oración del pobre. Entonces el salmista tiene eso en mente y dice que la oración del pobre es la más poderosa porque abre portales en el cielo. Y de hecho hay otras cosas que abren portales en el cielo, porque el cielo está conectado y es importante por horas. Es como un círculo. O sea, hay que saber cuándo está abierto el cielo. Y esto es una profundidad tan grande que nosotros, por eso la gente habla de vigilia, pero no sabe lo que es eso, varón. Wow. Yo creo que vamos a tener que hablar en un momento de eso. ¿Y cuándo? Exacto. Sí, porque es importante, porque mire qué pasa. A veces uno tiene un descontrol en todo lo que hace, o sea, desorganizado. Y yo creo que tiene tanta importancia eso, porque los discípulos tenían eso muy claro. Porque cuando era a las 3, lloraban a las 3. Porque era la cuarta vigilia. ¿Y qué sucedía en la cuarta vigilia? Véalo en otro programa. Wow. Vamos a poner eso ahí. En otro programa. Vamos a agendar eso ahí, porque yo creo que aquí hay algo que podemos sacar mucho provecho. Y sin dejarle la importancia de decir amén. Para los hebreos decir amén es una misbat. Una misbat es un mandamiento. O sea, no decir amén a todo. Porque para ellos, amén abre portales en el cielo. Y la palabra, exactamente. La palabra amén está conectada a la palabra fe. Hay una conexión gemátricamente hablando. Amén. Entonces, amén. De hecho, hay un libro completo de unas 248 páginas, creo, más páginas. Oiga, un libro solamente hablando de amén. No. Bueno, mis hermanos y amigos que estuvieran en sintonía, aquí estuvo su hermano evangelista Julio Andrés Cabral y Héctor Michera Gramonte. Así que ha sido un placer y una bendición estar hablando de la palabra de Dios y nos vemos el próximo jueves si Dios lo permite. Chao. La última dimensión que nos faltó por hablar fue la Emuná Shelema, que es la fe completa. De eso hablaremos en otra ocasión. Amén, amén. Bendiciones. Shalom, shalom.